Disclaimer. El relato que van a escuchar a continuación es una recopilación de hechos reales ocurridos a alguien cercano al canal. Algunos de los eventos, personajes y lugares aquí descritos han sido modificados no únicamente con fines narrativos, sino también con el propósito de proteger la identidad de los involucrados. Hola. Hay algo que he querido compartir, pero tuve mis dudas de si hacerlo o no. Quizás porque un tiempo llevo tratando de negar lo que sea que esté sucediendo en mi departamento. De hecho, debo confesar que en ocasiones he perdido un tanto la noción de la realidad, porque en serio quiero creer que me estoy volviendo loco a aceptar que hay algo muy oscuro y macabro que vive bajo mi mismo techo. Y aunque han sido varias las entidades que se han manifestado en este viejo edificio, hay una en concreto que me hizo la vida imposible por el tiempo que duré en aquella casa. Cuando recién me mudé a la ciudad, di con un departamento en un complejo cerrado donde el alquiler del mismo se ajustaba a mi presupuesto. Aquel edificio se dividía en dos secciones prácticamente, una vieja que construyeron en los 90 y la nueva que está desde principios del 2012. Yo vivía en una de las torres viejas. Debido a que estábamos en plena pandemia para aquel entonces, todo mi trabajo debía realizarlo desde casa, lo cual es algo que me parecía genial. Así dispondría mejor de mi tiempo y quizás aquello también ayudaría a que me pudiera acomodar mejor a mi nuevo entorno. Cuando vine a vivir a este edificio sentí una aura extraña. Se notaba que había mucha tranquilidad en el ambiente, pero ¿saben de esa tranquilidad inquietante? Como esa sensación de que tanta calma esconde algo que no pinta bien. Recuerdo que durante el primer mes en este lugar nunca noté nada raro, nada paranormal más allá del aura que tenía aquel edificio. El único ruido extraño que se escuchaba era el del gato escarbando en su arenero de madrugada, pero nada más. Fue por eso que me tomó por sorpresa aquella noche que la vi, la noche en la que muchas cosas extrañas sucedieron en este edificio. Aquel día salí por la despensa. Eran las 4 o 5 de la tarde más o menos y debido a la enorme fila que había en el súper demoré un poco más de lo habitual. Cuando iba de camino al departamento ya eran pasadas las 7. La calle estaba oscura y cuando vi mi edificio en la distancia tan lúgubre, tan carente de vida, tenía esa extraña sensación nuevamente. Cuando ingresé a la torre donde vivía, noté que las luces no estaban funcionando. Fue cuando me asomé afuera, hacia el estacionamiento del complejo y vi que todos los faroles estaban apagados. ¿Se habrá ido la luz?, pensé yo. Tenía que salir a comprar velas después, así que mi plan era subir rápidamente, dejarlo de la despensa sobre el comedor y salir otra vez por las velas. Venía subiendo las escaleras del segundo piso para ir al tercero, guiándome con la linterna del celular, el cual había puesto en el bolsillo de mi camisa. Cuando a mitad de las escaleras, en el descanso, una mujer con un vestido amarillo de flores negras me pasó al lado rápidamente. No sé de dónde salió, nunca la oí venir. Solo pude verla un instante, gracias a la luz de mi linterna. «Perdone usted», exclamé, pero la mujer ni siquiera se inmutó en responderme. Simplemente siguió de largo hasta el primer piso. Lo que me pareció tan extraño inicialmente es que pudiera bajar las escaleras a esa velocidad y en esa oscuridad que no te permitía ver por dónde pisabas. Luego lo noté. Había un olor un tanto fétido que se quedó impregnado en el aire luego de que ella pasara. Pensé que tal vez iba a botar la basura y que a eso se debía el olor, pero de ninguna manera hubiese podido pasar por mi lado de haber sido el caso. Las escaleras son muy estrechas y considerando que ambos llevaríamos bolsas, bueno, así mismo empecé a sumirme en mis pensamientos, ahí, buscándole 5 patas al gato, con todo esto de la mujer de amarillo. Cuando iba llegando al 7º piso,
Escuché unos pasos que estaban bajando, lo que me hizo detenerme y ponerme de espaldas contra la baranda para hacer espacio, y que así pudiera pasar quien fuera que viniera bajando. Conforme se acercaban esos pasos, noté que venían acompañados de una especie de respiración pesada, de un jadeo que parecía de alguien moribundo. Otra vez me llegó aquel olor de hace un rato, pero esta vez era más penetrante. Me estaba sujetando fuertemente de la baranda, apretándola con fuerza por el miedo que aquello me provocaba. La linterna alumbraba el muro de ladrillo viejo que tenía frente a mí. Cuando sentí que esos pasos habían llegado al descanso que estaba a unos cuantos escalones de donde yo me encontraba, la escuché acercarse cada vez más. Yo no podía moverme y empecé a sentir frío, mucho frío. Cuando la vi pasar frente a mí, aquella imagen tan viva como saber que estoy viendo mi reflejo en la pantalla mientras escribo, era la misma mujer vestida de amarillo que me había pasado hace unos pisos atrás, pero había algo distinto en ella. Su piel era muy morena, marrón, pero se le notaban unas venas negras, oscuras que corrían por sus brazos. Su rostro no lo pude ver bien, estaba cubierto con su cabello. Aquella mujer solo siguió de largo nuevamente mientras yo me quedé petrificado del susto. La luz se encendió de la nada, y ahí estaba yo, en medio de las escaleras con una expresión de horror en mi rostro. Aquel aroma repugnante ahora era más notable que antes. Olía tan desagradable que tuve ganas de vomitar. Me incliné de golpe hacia adelante, haciendo lo imposible para no vomitar. Mientras estaba en esa posición, pude ver que el escalón estaba cubierto de gusanos. Había un trayecto de gusanos por donde había pasado aquella mujer. Subí las escaleras hasta mi piso, hasta mi departamento, y abrí la puerta rápido y dejé todo en la sala antes de correr a mi cuarto y cerrar la puerta con llave. El corazón lo tenía en la garganta y no podía dejar de repetirme a mí mismo qué había sido todo eso. ¿Qué mierda era eso? ¿Qué mierda es eso? Aunque ya sabía la respuesta, tenía miedo a aceptarlo. A aceptar que había tenido un encuentro con algo que no es de este mundo. Me quedé una hora sentado al borde de la cama, cuando llegó un mensaje al grupo de WhatsApp del edificio donde recomendaban que tuviéramos velas y calentáramos agua para ducharnos, ya que la luz volvería a irse muy pronto debido a un daño en una de las centrales, o al menos eso fue lo que entendí. El caso es que yo no quería salir de mi casa después de lo sucedido, aun si la luz hubiese regresado por un momento. Pero al final, estaba entre salir nuevamente o pasar el resto de la noche en completa oscuridad y silencio. Y siéndole sincero, prefería estar acompañado así fuera por la pobre luz de una vela. Debido al miedo que tenía, me puse pegado a la puerta a la espera de escuchar salir a uno de los vecinos para así no tener que bajar solo las escaleras. Como a eso de 20 minutos, escuché la puerta del frente abrirse, por lo que aproveché para salir también. «Buenas noches, doña Caro», la saludé formalmente. Doña Caro era una señora ya de edad que vivía sola en su departamento, el que quedaba justo frente al mío. Sus hijos la dejaron a su suerte, por lo que ella pasó la mayor parte de su tiempo sin salir de casa, pero era muy amable conmigo. A veces solía hacerme plática cuando nos topábamos de vez en cuando en los pasillos de las escaleras. «Hola, mijo, ¿cómo le va?», dijo la doña. Y así empezamos a platicar un poco de la situación y lo descontentos que estábamos todos con la compañía de luz, etc. Cuando salimos, me di cuenta que ella parecía tener la vista fija al piso, y recordé aquel trayecto de gusanos que había dejado aquella mujer. Llegamos a la parte donde yo tuve mi encuentro con aquella cosa y aún seguía aquel olor impregnado en las paredes. Y en eso doña Caro sacudió la cabeza tapándose la nariz
y dijo algo que me erizó todos los vellos del cuerpo. Otra vez anda vagando por ahí. ¿Quién? Le pregunté yo, pero ella agitó su mano como diciendo déjalo así. Pero antes de que pudiera evadir el tema por completo, yo le pregunté si se refería a la mujer de amarillo, aquella que tenía un olor peculiar como a muerto. Doña Caro se detuvo bruscamente y volteó a verme con una cara de asombro y a la vez de miedo. Entonces tú también la viste. Y yo le respondí que sí, que hace poquito había tenido un encuentro con esta mujer. Mira, en este lugar pasan cosas muy raras. Desde que se construyó, ha sido un lugar que tiene mucha historia. Esa chica que viste era una niña que vivía en el piso que queda sobre nosotros. Llevaba semanas desaparecida, hasta que una vez alguien la vio caminando por las escaleras, así como tú. Pero al igual que te pasó a ti, ella ni siquiera se inmutó en saludarlo. Parecía como si lo hubiese ignorado y solamente siguiera de largo. No fue sino hasta días después de que se diera a conocer la noticia de su desaparición, fue que dieron parte de que habían encontrado el cuerpo de la joven en un potrero de un rancho abandonado. El hombre con el que ella vivía se había ido a la semana después de que ella desapareciera, por lo que todos creen que él tuvo algo que ver. Pobre niña, no ha podido encontrar el descanso. Yo estaba más que conmocionado por lo que doña Caro me acababa de explicar. Traté de no mostrar miedo, pero ella misma se dio cuenta del nerviosismo que me invadía, por lo que me dijo no tengas miedo. Puede que sí sea algo aterrador para ti, pero ella no hace nada. Es más el susto y aquel mal olor que deja a su paso, pero es inofensiva. Aquí ya nos acostumbramos a verla. Antes de darme cuenta ya estábamos en la recepción del edificio y ambos tomamos caminos separados. Fui por las velas, subí rápidamente al departamento mirando hacia el piso para no encontrarme nuevamente con aquella mujer. Mi departamento cuenta con 2 habitaciones, de las cuales una de ellas terminó usando como zona de estudio y trabajo. Aún había energía, por lo que seguí trabajando hasta entrada la medianoche cuando la luz se volvió a ir. Prendí las velas y puse una en cada habitación de la casa. Mientras tanto, yo me puse a trabajar en un diseño que tenía pendiente. No podía dormir, así que aquello era mi única opción. Trabajar hasta que mi laptop se quedara sin batería. En un momento salí al baño, y al llegar al pasillo noté que la vela que había puesto en la sala se había apagado de repente. Fui a revisar para ver si la ventana estaba bien cerrada y no se hubiese metido una corriente de aire que la apagara, pero la ventana de la sala estaba cerrada. Fui a la cocina a revisar si tal vez había dejado la ventana de la cocina abierta, pero no. También estaba cerrada. Prendí la vela una vez más y me fui al baño. Cuando estaba nuevamente frente a mi laptop, no pasó mucho antes de que me distrajera y decidí parar el trabajo y ponerme a jugar mientras me agarraba el sueño. Solo que, en un momento empecé a dormitar, pero en vez de irme a mi cama me quedé dormido ahí mismo en el escritorio. Cuando abrí los ojos de golpe, la vela aún seguía encendida. La laptop se había descargado, y a mi celular le quedaba poca batería en ese momento. Vi que eran pasadas las 3 de la mañana, así que me paré y abrí la puerta del estudio para dirigirme a mi cuarto. Pero una risa que venía de la sala hizo que me detuviera y que mirase hacia allá. La llama de la vela se estaba apagando, por lo que había una luz muy tenue, pero lo suficientemente brillante como para permitirme ver lo que estaba ahí. Había alguien o algo que parecía tener una forma humana, largas extremidades con la piel completamente blanca y desnuda. Tenía cabellera larga, canosa. No podría distinguir si era hombre o mujer, pero tan pronto como la vi, tan pronto como vi aquella figura volvió a ocultarme en el estudio.
justo detrás de la puerta, pensando que aquello lo había imaginado. Pensé que tal vez era la mujer que había visto hace unas horas, pero no. Su presencia era diferente. La de esa cosa. Podía sentir esa maldad, ese aura con intención de querer hacer daño. Tratando de convencerme a mí mismo que aquello solo lo había imaginado por el susto que tuve, decidí asomarme una vez más. Me paré a un costado de la puerta y asomé un poco mi cabeza, lo suficiente como para ver por el pasillo hacia la sala. Y ahí seguía esa cosa. Esto no está pasando. Esto no está pasando. Me repetía a mí mismo una y otra vez. La podía ver sentada a mitad de la sala con sus brazos alrededor de sus piernas. Su rostro era lo peor. Alcanzaba a ver unos ojos pequeños pero brillantes como dos esferas de luz. Tenía una nariz prominente, ancha, y esa sonrisa llena de dientes podridos, amarillentos que tenía, sin duda fue una de las cosas más impactantes y horrendas que he visto en mi vida. Luego la vi cómo se puso de pie. Esa figura se paró a un lado de la mesa donde estaba la vela y la apagó. Puso su mano sobre la vela y la apagó. Cerré la puerta del estudio nuevamente con llave y estuve un buen rato escondido bajo el escritorio. Solo me atreví a salir nuevamente hasta las 5:30, cuando empecé a ver las luces de los demás departamentos encenderse y el cielo empezaba a aclararse. Abrí la puerta lentamente y me empecé a asomar al pasillo, y una luz de tinte azul llenaba la casa. Todo estaba en silencio, como si nada hubiese pasado. Comencé a salir lentamente del estudio hacia la sala, y todo estaba tan normal. Me fui nuevamente a mi habitación, ahora más confundido que asustado. Recuerdo que cuando puse mi cabeza en la almohada empecé a dudar de si lo que había visto era real o no. La realidad se me hizo tan borrosa de repente que no sabía distinguir entre lo que veía y lo que creía haber visto. Poco a poco, el cansancio fue haciendo lo suyo hasta que mis ojos se cerraron por completo. La volví a escuchar a un lado de mí. Yo siempre he dormido mirando a la pared, y es por eso que no la vi, pero estoy seguro que ahí estaba. Y sentí claramente cuando esa cosa se sentó en mi cama. Aquello estaba haciendo un ruido muy peculiar. Aunque no podía distinguir bien, sabía que estaba tratando de hablar. Aquel ser me estaba hablando, y se reía como si en verdad estuviese conversando conmigo. Yo nunca he sido alguien de fe, nunca. Pero fue la primera vez en muchísimos años que decidí orar. Mientras lo hacía, podía sentir cómo esa cosa empezaba a refunfuñar, a quejarse. Gruñía con rabia, como si le molestara que hiciera eso, así que poco a poco fui rezando más alto, con más fuerza, y eso pareció pararse de la cama de un brinco y salir del cuarto. Supe bien que no estaba ahí, no solamente porque ya no escuchaba su voz, aquella voz desagradable de ultratumba. No, de hecho lo supe porque tampoco la sentía. Aquella aura amenazante respirándome en la nuca ya no estaba ahí. Y por fin me pude quedar dormido un rato. Una llamada de mi jefe me despertó a eso del mediodía. Necesitaban un trabajo de último minuto, por lo que debía reunirme en media hora con ellos. Parte de mí seguía creyendo que todo eso había sido solamente producto de mi imaginación, un mal sueño. Aproveché para bajar a comprar algo de comer a la fonda que está en la esquina, y cuando venía saliendo del edificio me encontré a doña Caro, quien me saludó un tanto extrañada. Noté que me quería decir algo, pero no se atrevía. «Doña Caro, ¿está bien?», le pregunté, y ella me dijo: «Sí, mijo, tranquilo. Aunque de hecho hay algo que te quiero preguntar.
no me tomes por metiche ni mucho menos. Sí, dígame, tranquila, no pasa nada. ¿Usted estaba solo ayer?, me preguntó ella, a lo que yo reaccioné de una manera un tanto evasiva, con la mirada, y le dije sí. Resulta que doña Caro se había quedado dormida en su sala la noche anterior. Por como está distribuido aquel edificio, la ventana de su sala queda justo frente a la mía. Ella dice que cuando se paró para ir a su cuarto, vio que alguien pasó corriendo por mi sala hasta el pasillo, y luego del pasillo de vuelta a la sala. Cuando se fijó mejor se dio cuenta que en realidad esa persona no estaba corriendo ni mucho menos. Aquel ser parecía pasar flotando. Doña Caro me describió aquella criatura tal cual como era, así, de extremidades largas, piel blanca y que parecía estar desnuda. Yo hice una mueca de terror y sentí como mi alma dejó mi cuerpo por unos segundos. Me hubiese gustado quedarme con la idea de que había imaginado todo eso, pero doña Caro solo me terminó de confirmar que aquello que había vivido esa madrugada había sido real. Le pregunté a ella si sabía si algo había sucedido en mi departamento, pero me dijo que no, que en ese lugar nunca se había escuchado nada raro, ni por los dueños, ni por los inquilinos anteriores, quienes eran personas muy reservadas, por lo que me dio a entender doña Caro. Cuando regresé de vuelta al departamento me puse a trabajar en lo que me había encargado en aquella reunión. Y a eso de las 6 de la tarde, 7 de la noche me recosté un rato en la cama. Estaba exhausto por la noche anterior y yo solo quería dormir. Empecé a escuchar que rasguñaban desde adentro del closet. Pensando que se trataba de mi gato, quien a veces le gustaba dormir entre mi ropa, estaba a punto de pararme de la cama, cuando vi a mi gato entrar por la puerta de la habitación y ponerse frente al closet y empezar a sisear, a gruñir. ¿Saben ese miedo que muchos compartimos de niños? Aquel miedo a que hubiese algo bajo nuestra cama o dentro de nuestro armario. Ese miedo fue el que yo sentí en ese momento, y más cuando los rasguños se detuvieron y escuché su voz nuevamente. Aquello que me había visitado en esa madrugada ahora estaba a escasos metros de mí. ¿Por qué estás despierto todavía? ¿Sabes que soy aquí al lado tuyo? Sí, estoy hacerte daño. Mientras aquella voz retumbaba en mis oídos, solo podía ver fijamente el closet. Retrocedí hasta chocar con la puerta de la habitación, lo que hizo que aquello se callara. Hubo un silencio de unos segundos y mi gato, que estaba frente, dejó de gruñir y comenzó a olfatear por debajo de la puerta del closet. Y luego salió de la habitación como si nada hubiese pasado. Poco a poco me acerqué y corrí un poco a aquella puerta, lo suficiente como para ver hacia adentro, y luego retrocedí rápidamente pensando que tal vez me encontraría con algo, pero todo parecía estar en su lugar. Al fondo estaban las valijas que suelo usar cuando me voy de viaje, y unas cuantas pertenencias más que tenía arrumadas unas sobre otras, por lo que no había manera que alguien pudiese caber ahí. Sentía que mi cabeza se iba a estallar. Me dio un bajón de energía repentino que me obligó a sentarme un rato en la sala frente a la ventana para tomar aire. Mientras trataba de recuperarme del susto, seguía a los niños del complejo con la mirada mientras ellos jugaban entre las torres, corriendo de un lado a otro por el estacionamiento, lo que me hacía cuestionarme. ¿Cómo hacían para tener tanta tranquilidad en este lugar? De hecho, envidiaba su capacidad de ignorar lo que sucedía a su alrededor. Ya me hubiese gustado a mí no tener que preocuparme por lo que ocurría en la vieja torre, por todo lo que aún estaba por suceder. Cuando me mudé a este lugar, en el ala oeste del terreno habían empezado con la construcción de una nueva torre. Sin embargo, la obra se había quedado estancada por una irregularidad con los permisos, o al menos era la versión que contaban los vecinos. Pero la realidad es que un día los trabajadores de la obra simplemente no regresaron. La empresa constructora a la que le habían encargado la obra dio por terminado su contrato. Es por eso que aquel edificio llevaba ahí varios años ya,
sin que se levantara un muro más. Ya se me había hecho una costumbre que todas las tardes, a eso de las 5, me sentaba en la ventana con un café a ver hacia afuera, a ver la gente pasar, a ver los niños correr de un lado a otro mientras jugaban. Aquello me daba esa sensación de que tal vez después de todo sí se podía vivir tranquilamente en este lugar. Sin embargo, empecé a notar algo, y es que los niños nunca se acercaban a la obra negra. En incontables ocasiones los vi patear el balón sin querer en esa dirección, pero en lugar de buscarlo, daban por terminado el juego y ya. Ninguno de ellos se atrevía a ir a esa zona. Estamos hablando de niños que por naturaleza son criaturas curiosas y no desaprovecharían la oportunidad de explorar un sitio como ese. Pero en este caso era todo lo contrario. Era como si tuvieran miedo. Y pronto entendería el porqué. Les quiero explicar un poco la distribución zonal, así entenderán mejor lo que sucedió después. Todo el terreno del complejo, tanto la zona vieja como la nueva y la parte de la obra negra, están cercados por una barda de acero negra que mide unos 3 o 3,5 metros de alto. El lugar ocupa prácticamente toda una manzana, por lo que ya se harán una idea de lo enorme que es. La obra negra quedaba a unos 100 o 200 metros de la barda, y aquel terreno baldío entre la barda y la construcción ocupaba casi 1/3 de toda la manzana. Tengan esto en mente para lo que les voy a contar a continuación. Yo pasaba cada vez menos tiempo en casa para no tener que lidiar con las cosas que sucedían en mi departamento, y recuerdo que una noche salí con un grupo de amigos que vivían a unas cuantas cuadras del lugar. Como todavía estábamos en pandemia, no teníamos muchas opciones. Lo único que nos quedaba por hacer era reunirnos en casa de alguien y charlar y beber hasta altas horas de la noche. Fue así que me ofrecieron quedarme en el departamento, pero yo me negué. Me sentí un poco abrumado por la compañía. Solo quería llegar a mi casa y dejarme caer en la cama. Un amigo, al que llamaré Bruno, me dijo que por lo menos le permitiera acompañarme, a lo que accedí a regañadientes. Nos tocaba pasar por la calle del Potrero, que era como nos referíamos a esa zona donde estaba el terreno baldío sobre el cual estaba ubicado la obra negra. Aquella era una calle larga que solo contaba con postes mal iluminados y arbustos a ambos lados. Y no sé por qué. Quizás era porque me sentía seguro, ya que iba acompañado, pero nos dio por caminar del lado de la barda. Desde ahí veíamos aquel oscuro terreno, aquel edificio sin terminar, y en el fondo la vieja torre donde vivía. Le dije a Bruno que nos cambiáramos al otro lado de la calle, pero solo me vio confundido y con cierto tono burlón me preguntó: ¿qué? ¿Tienes miedo de que se te aparezca la Llorona o qué? La verdad, no lo culpo. Sé lo ridículo que sonaba mi petición, pero no les niego que sentí cierto disgusto, lo cual él notó, y me dijo: ya, hombre, ya. Vamos a llegar. Aunque no te lo niego, sí se ve bien culero todo esto. Cuando me dejó en la portería me despedí y le dije que me escribiera tan pronto llegara a su depa, a lo que me dijo que no me preocupara y se fue. Yo entré a mi departamento y me tiré en la cama, con el celular en el pecho, y en menos de 5 minutos empecé a dormitar de lo cansado que estaba. A la distancia, escuchaba a los perros del vecindario aullar. De repente las notificaciones me comenzaron a entrar, como 20 mensajes casi de golpe. Aunque no alcancé a leerlos, vi que Bruno era el que los enviaba. Cuando fui a desbloquear mi celular para responderle, me entró una llamada al citófono. Corrí a la sala y al contestar, noté que era la voz del portero diciéndome que Bruno estaba en portería. Bajé aquellos 7 pisos tan rápido como pude y ni siquiera me percaté que estaba descalzo. Cuando llegué a la recepción, estaba Bruno en uno de los sillones, blanco, completamente blanco y con la mirada perdida. No dejaba de temblar. Uno de los guardias le había traído un poco de agua y estaba tratando de calmarlo. Me dijo que solo pedía que me llamaran. Le preguntaron en más de una ocasión que qué le había pasado, pero Bruno no le respondía. Solo insistía en que me llamaran a mí. Les di las gracias y les comenté que ya me encargaría yo.
Le dije que le hablaría a uno de los chicos para que vinieran por él, pero me detuvo. Entramos a mi departamento, prendí las luces y puse a hervir el agua para hacerle un té en lo que se reponía. Bruno, ¿qué te pasó? ¿Te robaron? ¿Te hicieron algo? Le preguntaba, pero el pobre Bruno solo negaba con la cabeza y no dejaba de temblar mientras tomaba la taza en sus manos. Tomó una bocanada de aire y mientras sus ojos se empañaban me dijo: Creo que vi al mismísimo diablo. ¿Cómo así que viste al diablo? Bruno, ¿tú no crees en eso? ¿Qué pasó? En serio, dime, ¿quién te hizo esto? Yo estaba algo incrédulo y no era porque no quisiera creerle, sino que me parecía extraño que Bruno estuviese diciendo que había presenciado algo paranormal con lo escéptico que era. Él me comenzó a relatar entonces qué era lo que le había sucedido. Cuando me dejó en la puerta del edificio, él se devolvió a su casa por la misma ruta. Venía caminando del lado de la barda, cuando de la construcción vio que había un bulto negro que se movía de un lado a otro. Pensando que tal vez era uno de los perros que solían soltar en la noche para cuidar el terreno, simplemente hizo caso omiso y siguió caminando, pero con cada paso que daba, aquel bulto en la lejanía avanzaba más en dirección a la barda, hacia donde estaba él. Bruno se detuvo de repente, agarró su celular y con la linterna apuntó a la oscuridad de aquel vasto terreno para ver mejor de qué se trataba, pero la luz no llegaba hasta allá. Se acercó un poco más, pero aquello pareció ocultarse. Bruno entonces se dio la vuelta y siguió su camino mientras revisaba su celular para distraerse. Cuando escuchó los perros del vecindario llorar, Bruno alzó la mirada. La calle parecía estar sola, pero había algo que había cambiado en el aire. Respiraba poco profundo. Le costaba dar un paso más. Luego escuchó aquel ruido a unos metros frente a él. Del otro lado de la barda, precisamente del lado de la calle, venía algo en dirección a él. Lo que Bruno dice que era el diablo, lo describió como un ser andrógino casi tan alto como aquella barda, de cara alargada, facciones muy finas, muy delgadas, y su expresión era muy similar a la de esta pintura del grito. ¿Saben cuál es, no? La de este hombre que está sobre un puente con las manos en su cara. Así tal cual la describe él. Tenía unos ojos amarillentos, desorbitados, y una de las cosas que más lo impresionó es que caminaba con el cuerpo muy inclinado a la derecha, algo que era humanamente imposible. Pero solo de las rodillas para arriba estaba inclinado el cuerpo. Era como si las tuviera rotas a los lados. La parte inferior de sus piernas sí estaban rectas sobre el suelo. Tenía mechones de cabello que parecían flotar en el aire y a medida que se acercaba a él, iba pasando sus grandes manos dejando golpear cada una de las rejillas metálicas, como si estuviese jugando al caminar por ahí. Al ver aquella imagen, Bruno solo pensó en correr de vuelta al edificio. Volteó hacia atrás para ver si lo seguía, pero aquello solo se quedó a mitad de la banqueta viéndolo huir. Cuando llegó a la portería se quedó afuera un minuto. Aquel minuto en el que me envió los mensajes. Incluso me intentó llamar, pero a veces mi teléfono no recibe llamadas. Por eso entró y le dijo al portero que me marcara. Bruno rompió en llanto tan pronto terminó su historia. Yo estaba aterrado. Traté de consolarlo, le dije que le creía, mas no le comenté en ningún momento acerca de lo que pasaba en el edificio, en especial en la vieja torre en la que estábamos. Cuando Bruno terminó su té y se calmó, le pregunté si quería pasar la noche en casa o si prefería pedir un Uber, a lo que eligió lo segundo. Le aseguré que todo estaría bien, que ya había pasado el susto.
Aquella historia se convirtió en tema de conversa en nuestro círculo de amigos tiempo después. Incluso bromeaban con que mi edificio estaba embrujado. Si tan solo supieran lo acertados que estaban, quizás se hubiesen ahorrado las bromas. El día que sucedió eso entendí por fin por qué nunca más siguieron con la construcción del nuevo edificio. ¿Por qué siempre que intentaban retomar la obra algo salía mal? Un tipo se accidentaba o no estaban completos los permisos. Siempre sucedía algo. Entendí por qué los vecinos no dejaban que sus niños se acercaran a aquel terreno baldío, a aquella obra negra. Cada vez tenían más y más motivos para no querer estar en casa. Pero, lamentablemente, estábamos en época de pandemia. Con eso llegó la cuarentena, las medidas preventivas que cada vez se hacían más y más estrictas, y fue a razón de esto que prácticamente ya no podía salir de casa, al menos no a muchos lugares sin que eso implicase infringir las normas o el toque de queda. Gracias a ese encierro y a todo lo que estaba ocurriendo conmigo, fue que yo empecé a desarrollar una fuerte depresión. De hecho, ya era algo con lo que cargaba de antes, pero la situación solo se prestó para intensificarlo. Seguro se preguntarán qué tiene que ver una cosa con la otra. Pues que a raíz de eso, este ser que vivía en mi departamento comenzó a hacerse más fuerte, como si se alimentara de mí, de mi tristeza, de mi rabia, de mi desdicha. En serio, de cada parte de mí. Lo digo porque verlo se me hizo algo más frecuente, y siempre aparecía durante una de mis crisis. Recuerdo una vez en particular que me había quebrado por algo que salió mal en el trabajo. Ese día me metí en mi cama y lloré. Lloré como nunca antes lo había hecho, como hace años no lo hacía. Eso fue en la tarde-noche. Me metí bajo la cobija y lloré hasta dormirme, abrazado a mi almohada. Soñé que estaba en casa nuevamente con mi familia. Me vi a mí mismo en la cama de mi madre, en la posición en la que me había quedado dormido, y mamá me abrazaba por la espalda y acariciaba mi cabello como cuando era niño y me decía que todo iba a estar bien. Sentía sus manos tan cálidas y lamentablemente pronto supe que estaba soñando. Poco a poco empecé a despertar, pero... Niña. Cuando abrí mis ojos por completo me di cuenta que no estaba soñando del todo. No podía respirar, tampoco podía moverme, y no era porque estuviese experimentando una parálisis del sueño. Era porque alguien estaba detrás de mí. Algo estaba abrazado a mí, sujetándome con tal fuerza que no podía mover un solo músculo y me estaba empezando a ahogar. Pude sentir cómo esa cosa me envolvía con sus piernas, unas piernas largas y huesudas. Sentía su rostro en mi nuca. Cuando pude reaccionar, tiré la cobija tras de mí y de un salto caí al suelo. Estaba a oscuras, sentado en el piso de mi habitación con mi espalda apoyada a la pared. Por la ventana entraba un poco de luz del estacionamiento, lo que me permitía ver un poco hacia donde estaba mi cama. Y ahí había alguien sentado, alguien que reconocí inmediatamente. Quise rezar porque la última vez que lo hice aquello se fue, pero esta vez no pude. Abría la boca para intentarlo, pero sentía que la lengua me pesaba. ¿Saben cuando vas al dentista y terminas con la lengua entumida? Así tal cual estaba yo. Luego vi aquellos ojos que brillaban en la oscuridad mientras me miraban con ira. Y así como estaba, comencé a arrastrarme fuera de la habitación sin dejar de verla. Y de la misma forma, aquello que estaba en mi cama no dejaba de seguirme con la mirada. Pero tan pronto llegué a la puerta se desvaneció. Prendí todas las luces de la casa, tomé a mi gato y esa noche la pasé en vela. Y la noche siguiente,
y la que siguió después de esa, y luego la próxima. No podía dormir, en lo absoluto. Habían semanas en las que no pasaba nada, días en los que yo estaba feliz, pero tan pronto recaía en mi depresión aquel ser volvía para alimentarse. Las cosas empeoraron cuando perdí mi empleo debido a un recorte de personal. Por eso tampoco era viable la idea de mudarme, ya que por lo menos había llegado a un acuerdo de pago con el arrendador de mi departamento. Además, estaba en vigencia la ley de amparo para los inquilinos que los exoneraba de la renta debido a la cantidad inquietante de personas que perdieron su empleo a causa de la pandemia. Debido a esto, muchos propietarios de vivienda no estaban rentando, ya que prácticamente no era una ganancia para ellos. Créanme, lo intenté pero no tuve suerte. Aún me quedaría un año más. Un año viviendo día a día con los fantasmas de la vieja torre. A los 3 meses de mi despido logré conseguir otro empleo en el cual me permitían ir 3 veces por semana a la oficina. Con gusto lo tomé. Era un win-win situation, como decimos en inglés. No solamente ganaba dinero, sino que no tendría que pasar más tiempo en el departamento. Mi gato lo empecé a dejar con doña Caro. Ella estaba al tanto de toda la situación y accedió a cuidarlo por mí. La verdad, yo no quería dejarlo solo en casa con lo que sea que estuviera ahí. Mi motivación era reunir dinero suficiente para poder irme de ese edificio. Conseguir un lugar mejor, tal vez cerca de mi nuevo empleo. En especial porque pronto un nuevo espectro se sumaría a la ya de por sí extensa lista de fantasmas que habitaban ese lugar. Un día pasé por mi gato al departamento de doña Caro después del trabajo y ella me invitó a un café y a conversar un rato, a lo que yo accedí. Mientras estábamos en plena conversación, alguien tocó la puerta. La única visita que ella recibía era la mía, y siempre que surgía algo referente al edificio solía notificarlo por el grupo de WhatsApp o llamaban directamente de administración por el citófono. Por eso se nos hizo tan raro que alguien llamara a la puerta. Doña Caro se asomó por la mirilla y al voltear, encogió sus hombros como en señal de ni idea de qué fue eso. A lo que yo le dije que me permitiera ver. Me asomé y el pasillo estaba completamente vacío. Como ya estábamos hasta cierto punto acostumbrados a las cosas extrañas que sucedían ahí, volvimos a la sala. Pero esta vez escuchamos claramente cómo en el departamento de al lado empezaron a arrastrar los muebles y luego comenzaron a golpear tan duro las paredes que varios de los cuadros que tenía doña Caro comenzaron a caerse. ¿Pero qué anda haciendo esa vieja ahora?, dijo doña Caro pensando, o bueno, queriendo convencerse a sí misma de que se trataba de la vecina, quien estaba haciendo mucho alboroto con la limpieza o algo por el estilo, pero seamos honestos. Ambos sabíamos que había algo paranormal detrás de todo eso. Recogimos todo y comenzamos a ponerlo en su lugar, pero al poco rato hubo otro golpe en la pared que volvió a tirar los cuadros de golpe. Doña Caro salió de su departamento y yo salí detrás de ella y fue a tocarle la puerta a la vecina para preguntarle si todo estaba bien. Doña Leida, ese era el nombre de la señora que vivía en ese departamento. Era una señora muy reservada, alguien que no se metía con ningún vecino y que en el tiempo que duré ahí nunca escuché una sola queja sobre ella. Nunca hizo un ruido molesto, nunca nos hizo mala cara las veces que nos la cruzamos. No ponía música a todo volumen, o sea, nada que perturbase la paz de los demás vecinos de ese piso. Es por eso que se nos hizo tan raro todo ese alboroto que venía de su casa. Lo único que decían es que sí era una mujer algo rara, pero ustedes ya saben cómo son las malas lenguas. Tocamos la puerta 2, 3, 4 veces. 4 veces llamamos a Aleida sin respuesta alguna. La luz que salía por debajo de su puerta daba a entender que sí había alguien en casa. Resignados al no tener respuesta alguna, nos dimos la vuelta y estábamos listos para volver a entrar cuando... Desde el interior de la casa de Aleida tocaron la puerta. Doña Caro y yo nos vimos y antes de que yo pudiera detenerla,
Ella ya estaba en la puerta con su oído pegado a la madera. «Aleida, ¿eres tú? ¿Estás bien?» Aleida está bien. Carlito, Aleida está bien. Aleida está bien. Los dos escuchamos esa voz que se parecía a la de doña Aleida, pero que sabíamos muy bien que no lo era. Se refería a sí misma en tercera persona, y eso lo delató. Vimos cómo la luz se apagó y desde adentro escuchamos los pasos alejarse hacia el interior. Aquella casa se quedó a oscuras y completamente en silencio. Doña Caro y yo entramos al departamento y nos despedimos, aunque se podía notar en su rostro que estaba muerta del miedo. Al día siguiente, cuando regresé de trabajar, me encontré que frente a la torre había una ambulancia y mi mente se imaginó lo peor. Pensé que era doña Caro, así que subí las escaleras corriendo y cuando por fin llegué a mi piso y vi a doña Caro en la puerta de su departamento con mi gato en brazos y asustada, pude respirar tranquilo. «Doña Caro, ¿qué tiene? ¿Está bien? ¿No le pasó nada?», le pregunté yo y ella intentaba hablar, pero el llanto le podía y se ahogaba con las palabras. Con la cabeza me señaló a la puerta de doña Aleida. Unos paramédicos estaban sacando un cuerpo de ahí, del cuerpo de la señora. Al parecer llevaba 2 días de fallecida y la que avisó fue doña Caro. El cuerpo ya había empezado a desprender un olor y ella alertó a la administración, quienes vinieron a revisar y al abrir la puerta la encontraron en el sillón de su casa. Al parecer fue un paro cardíaco según lo que escuché. En los días posteriores a la muerte de doña Aleida vinieron personas que asumimos que eran sus familiares a limpiar el lugar y a desocupar el departamento ya que era arrendado. Se llevaron todo menos un sillón. El sillón en el que había muerto doña Aleida. Aquel lugar se quedó solo, pero aún la veíamos ahí. A veces tocaba nuestras puertas y al asomarnos por la mirilla se le podía ver caminando por el pasillo hasta pararse frente a su puerta antes de atravesarla. Al poco tiempo llegó un nuevo inquilino, un muchacho de no más de 25 años que no duró 2 meses en ese departamento. Un día me desperté y vi que había un camión de mudanza en la parte baja de la torre. Tuve oportunidad de charlar con él un rato y me dijo el por qué se iba a ir de aquel departamento, aunque yo ya tenía una idea del motivo. Estas fueron sus palabras. «Espero que no me tomes por loco porque yo sé muy bien que no lo estoy. Pero desde que llegué aquí a este edificio, a ese departamento, muchas cosas extrañas comenzaron a sucederme. Las llaves de los grifos se abrían solas. Me cambiaban los muebles del lugar. Cada vez que ordenaba la casa, algo la volvía a reorganizar. No la desordenaba, no, literalmente los muebles amanecían organizados de otra manera. En las noches cuando me iba a dormir, podía escuchar muy bien cómo prendían la televisión en la sala. «¿Y ves ese sofá que está ahí?», dijo el chico señalando a un sillón de cuero que se podía divisar en la sala de aquel departamento. Pues cada vez que me asomaba a la sala podía ver a una mujer sentada en él. Una señora ya madura, no tan vieja, pero tampoco tan joven. En una ocasión que llegué del trabajo solo quería tumbarme en el sillón a ver la tele, pero cuando me dejé caer sentí claramente como si me hubiese sentado en las piernas de alguien. Sé que suena loco, pero hay algo ahí, y sé que hay algo en este lugar y no pienso quedarme un día más en este edificio. Por eso ayer le hablé a mis padres y me iré con ellos un tiempo. Incluso suspendí mis clases en la universidad. No me importa si me atraso, pero en serio no me quiero quedar aquí. Eso fue lo que dijo aquel joven. Mientras estábamos conversando en aquel pasillo, vi cómo 2 de los empleados que estaban ayudando con la mudanza intentaban cargar el sillón que estaba en la sala. «Patrón», gritó uno de los ayudantes, «¿qué hacemos con este sillón? Parece como si lo hubiesen atornillado al piso». Volteamos a ver,
y ahí estaban esos dos hombres robustos, corpulentos, luchando para levantar aquel sillón entre los dos. El joven les dijo que no, que se podían dejarlo ahí, que no le pertenecía a él. A lo que ellos desistieron, pero se quedaron viendo confundidos porque no entendían cómo era posible que no hubiesen podido levantarlo entre dos. «Es ella», dijo el joven. «Es ella la que está sentada ahí. Por eso no pueden levantarlo». La gente terminó de sacar lo poco que quedaba en el departamento de Aleida y aquel chico se fue. Después de eso, nadie más volvió a vivir ahí, al menos por el tiempo en el que yo duré en el edificio. Ahora solo faltaba yo. Ahora solo me quedaba a mí salir de aquel lugar. Mientras seguía conviviendo con los entes de este lugar, empecé a enfocarme más y más en el trabajo y logré llegar a un acuerdo con mi jefe de ir todos los días mediodía a la oficina, preferiblemente en la tarde, de manera que cuando llegase a la casa ya fuera de noche y solo tuviera que llegar directo a dormir. En el trabajo, tuve la oportunidad de conocer a una chica, a alguien a quien llamaré Stephanie, a la que últimamente se le habían complicado las cosas con su arrendador, por lo que estaba buscando un nuevo lugar para mudarse. Y no sé, quise aprovechar y le pregunté que si buscaba un roomie. No le quise comentar de mi situación para no espantarla. Igual, no era como que yo tuviese algo pegado a mí. De hecho, siempre que estaba fuera de casa no sucedía nada raro. Todo estaba en ese lugar, en la vieja torre. Para mi suerte, ella accedió. Le pareció de hecho muy buena idea, además de que eso reduciría costos, y sí le hacía falta la compañía. Creo que a muchos de nosotros nos hizo falta cuando recién empezó esta crisis. Y así, poco a poco comenzamos a entablar una amistad un poco más estrecha, y en nuestros ratos libres salíamos a ver departamentos y casas en renta. Mi situación económica ya había mejorado bastante, al menos lo suficiente como para permitirme un lugar decente, y no tardó mucho antes de que encontráramos dónde vivir. Debido a la cantidad de trabajo que teníamos ambos, decidimos que lo más prudente era irnos mudando de a poquito, ir llevando nuestras cosas principales y ya después sí acomodarnos mejor. Estuve feliz, pero aquello que vivía en mi departamento conmigo no, y me lo hizo saber. Aún me faltaba una última experiencia, un último encuentro con eso que vivía bajo mi mismo techo. Cuando hablo de esta noche suelo referirme a ella como la noche violenta. Creo que ya entenderán por qué una vez termine de contarles el relato. A pesar de que ya había encontrado un lugar donde vivir y estaba feliz por eso, la verdad es que mis crisis depresivas comenzaron a hacerse más frecuentes. Era como si eso supiera que pronto ya no podría seguir alimentándose de mí, y aquello pareció enfurecerlo. Todo sucedió en el transcurso de una noche. Había llegado del trabajo y me acosté a dormir de inmediato, pero terminé despertándome a medianoche por el hambre ya que no había cenado nada. Me paré de mi cama y me fui a la cocina sin prender una sola luz. Cuando iba llegando, vi que estaba frente a la ventana de la cocina, en esa oscuridad. Aquellos ojos que brillaban me miraban con desprecio, con odio, pero yo no estaba dispuesto a dejar que me amedrentara. Ya se te acabó la dicha, hija de puta. Ya no me vas a joder la vida. Cuando dije eso en voz alta, esa cosa se molestó más. Comenzó a caminar hacia mí dando fuertes pisadas y supe de inmediato que aquello no había sido buena idea. Corrí de vuelta a mi habitación, pero la puerta se cerró antes de que pudiera entrar. Volteé a ver el estudio y esa puerta también se cerró de golpe. Y aquellos pasos que venían persiguiéndome de pronto desaparecieron. Las puertas no abrían por más que intentaba darle vuelta a las perillas, y ahí sentí como me tomaron del cuello de la camisa. Un tirón,
Un tirón de una fuerza sobrehumana me aventó por el pasillo y mientras aún estaba en el piso, algo tomó mi pierna y me arrastró hasta la sala. Sé que los vecinos escucharon mis gritos porque vi las luces prenderse y reconocí también la voz de doña Caro tocando a mi puerta. Recuerdo gritarle que se fuera, que por nada del mundo fuera a entrar, mientras yo estaba siendo arrastrado por todo el suelo. Sentía unas uñas que se clavaban en mi piel. Era un dolor indescriptible. Era como si agujas calientes estuvieran perforándome. Cada vez que intentaba ponerme de pie, aquello volvía a tirarme al piso y volvía a sangolotearme de un lado a otro. Pronto escuché más voces fuera de mi departamento y supe que estaban intentando abrir la puerta desde afuera sin éxito alguno. Mientras estaba arrinconado, cubriéndome el rostro para minimizar el daño, pude ver el otro lado de la sala a esa figura, trepada y pegada al muro contiguo como si fuese una araña, mientras balbuceaba y decía algo que no lograba entender. Dios te salvará esto que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase el fondo de tu cielo, Dios como el cielo. Desde el pasillo escuchaba los rezos de los demás, muchos rezos al unísono que parecían molestarle más a ese ente. Pero luego hubo silencio y todas las luces de la casa se encendieron de golpe. Escuché a mi gato llorar y rasguñar la puerta y corrí hasta mi habitación. La puerta ya no tenía seguro. Lo saqué de ahí y corrí nuevamente a la sala donde escuché a doña Caro y los demás. Cuando abrí, vi la cara de espanto que traían todos, en especial doña Caro, quien traía un rosario en mano y al verme solo me abrazó. Tenía el cuerpo lleno de arañazos, de moretones, mordidas también. En la parte donde eso me había arrastrado, en mi pierna, tenía una marca como si me hubiesen quemado. De no haber sido por ellos, sabrá Dios qué me hubiese sucedido esa noche. Ese mismo día saqué mi cama de ahí. La llevé al nuevo depa que había alquilado con Stephanie. Por fin pude dormir bien, sin preocuparme. Por fin me sentía seguro lejos de aquel edificio. Al final solo volví por las pocas cosas que me faltaban y nunca más volví a poner un pie ahí. Antes de mudarme pasé con doña Caro, quien me recomendó visitar a un amigo suyo que hacía limpias y demás. Aunque no sentía nada raro conmigo, quise ser lo más precavido posible para no llevarme nada malo a mi nueva casa y posiblemente terminar dañando a alguien que no tenía nada que ver. Pedí un día en el trabajo y ese mismo día me mudé al nuevo depa. Stephanie se mudó un fin de semana después y desde entonces hemos vivido tranquilos ahí. Aún me hablo con doña Caro. Ella también se fue del edificio al poco tiempo de haberme ido yo. Según lo que me comenta, aún sucedieron cosas extrañas por el tiempo que se quedó ahí. Al parecer planeaban retomar la hora negra y según lo que escuché, ahorita quieren remodelar la torre vieja donde vivíamos. Doña Caro también me comentó que después de que yo me fui, podía ver a esa cosa aún paseándose por la ventana de la casa. A veces la veía, a veces cruzaban miradas, y ella sentía como si eso la estuviese culpando por haberme salvado aquella noche. Me da cierto alivio saber que eso se quedó ahí y que no me siguió. Lo siento si al final les parece algo anticlimático, pero la verdad tampoco me iba a quedar ahí mucho tiempo como para que algo más grave sucediera. Creo que fue lo más sensato que pude haber hecho, el irme de ahí. Esta fue mi historia, mis vivencias y las vivencias de otras personas con los fantasmas de la vieja torre. Rezo para que todo aquel que tenga el infortunio de vivir en ese lugar salga con bien de ahí. Nunca me atreví a buscar la historia de aquel sitio, y siéndole sincero, no pienso hacerlo ahora. No quiero arriesgarme a invitar a esas cosas nuevamente a mi vida. Sin embargo, les quiero pedir encarecidamente a todos ustedes que me están escuchando que siempre que se vayan a mudar a un nuevo lugar, investiguen muy bien antes de hacerlo. En serio, nunca saben a lo que se pueden enfrentar cuando lleguen. Les mando un abrazo a todos ustedes. Gracias por su atención.
Cuídense mucho y espero puedan dormir bien hoy, sobre todo aquellos que viven en un edificio con historias como este. Si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por acompañarme. Sin más que añadir, los dejo en compañía de la noche y de todo lo que en ella se oculta. Mi nombre es Nictoria, y que la noche los bendiga.